Escudriñando las Escrituras, un programa conducido por el Dr. Rudy Sáenz. Y no olvides escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Mi reino no es de aquí, mi tesoro está en ti. Eres rey, eres Señor. Hola hermanos, estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el segundo capítulo de la serie Cristo, única esperanza. En el capítulo anterior estuvimos revisando el protoevangelio o primer evangelio, ese versículo que aparece ahí en Génesis, que nos habla de el primer evangelio, de la promesa de la simiente de la mujer, que sería varón, que derrotaría a la simiente de la serpiente. ¿Cómo lo derrotaría? Poniéndole los pies sobre la cabeza de la simiente de la serpiente. Hoy veremos el segundo capítulo titulado El Evangelio Eterno Revelado. ¿Por qué hablamos de un Evangelio eterno y no solo de un Evangelio? Bueno, la revelación de que el Evangelio es eterno la encontramos en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, en el capítulo 14. En la visión de Juan, en el libro de Apocalipsis, vemos al ángel portando el Evangelio eterno. En este pasaje de Apocalipsis 14:6 es el que nos revela claramente la existencia eterna del Evangelio. Dice Apocalipsis 14:6: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En esta visión Juan ve entonces a un ángel portando este evangelio para ser predicado a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo. En la visión del profeta Isaías se nos revelan más detalles de qué tipo de ángel pudo haber sido el que portó en sus manos este evangelio. Se dice ahí en Isaías que hay ángeles que tienen alas y vuelan sobre el trono de Dios, llamados serafines. Isaías 6, versículos 1 y 2 dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Podría haber sido tal vez algún serafín el que vio volar Juan portando el Evangelio eterno. Pero también fíjate que Daniel en el capítulo 9 nos habla de Gabriel, el ángel Gabriel que también vuela. Por otra parte dice en su visión, Daniel menciona entonces que el ángel Gabriel también tiene la capacidad de volar. En Daniel 9:21 aparece esto. Dice Daniel: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, volando con presteza. Por lo tanto, tiene la capacidad de volar. A ver, entendemos que la justicia de Dios es eterna. Y Él, nuestro Dios, conociendo todas las cosas en su justicia para con el pecado del hombre, había preparado entonces, entendemos ya, un evangelio de redención antes que ocurrieran los hechos en Edén, antes que Él fundara la tierra. Esto es un poco difícil de comprender, pero hay que entender que Dios es eterno, que Dios está fuera del tiempo, está antes del tiempo, antes de la creación del tiempo, antes del principio ya había Dios, antes del principio del tiempo había Dios, y después del fin del tiempo seguirá existiendo Dios. Su justicia es eterna. Dice el Salmo 119, 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Entonces, dentro de esta justicia eterna de Dios, Dios, ya conociendo los hechos que acontecerían,
Él preparó de antemano un evangelio eterno. Lo tenía desde la eternidad y lo trajo ahí a Edén, como lo que nosotros revisamos, el protoevangelio. Dio un adelanto de lo que sucedería en el tiempo, con el transcurrir de los años. Situación que se cumplió 4000 años después de la promesa que hizo Dios en Edén a Adán y Eva. Ese es nuestro Dios, un Dios justo que nos muestra cómo va a hacer las cosas. Él se nos adelanta. Su justicia es eterna. Su justicia es maravillosa. Así que de tal manera, si nosotros decimos hoy que tenemos salvación eterna, que Cristo es nuestra única esperanza, que su amor es eterno, que su misericordia es eterna, debemos estar tranquilos, pues está hablando no cualquier persona, no cualquier palabra, no es cualquier libro, es la palabra de Dios, es el libro de Dios. Es el libro que contiene las verdades de Dios, el libro que contiene lo que Dios ha preparado amorosamente para nosotros, para nuestra consolación, para su honra, para su gloria, para su alabanza. Él es Dios y Dios ha querido que tú hoy día, escuche esto, ha querido también que seas instruido, consolado, edificado con esta palabra y con su justicia eterna. Como lluvia en el desierto, como truenos de energía, tu palabra removía cada fibra en mi interior. Alcé mi vista al cielo y mi alma suspiraba y un ángel transportaba mi esperanza y mi clamor. Es tu justicia, justicia eterna, tu ley la verdad. Y te rodea tu fidelidad. De la cárcel me sacaste y alumbraste mi camino y cambiaste mi destino. Así como el corazón. Desde lejos que pusiste en mi alma tu simiente y en la tierra de vivientes
es tu justicia. Justicia eterna, tu ley la verdad. Y te rodea tu fidelidad. Es tu justicia. Justicia eterna, tu ley la verdad. Y te rodea tu fidelidad. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 2 de la serie Cristo, única esperanza, titulado El Evangelio Eterno Revelado. La palabra de Dios, incluido por supuesto este Evangelio que la contiene, es eterna. La palabra de Dios es eterna y el Evangelio contenido también es eterno. Y por ello es tan seguro. Por ello nuestra tranquilidad, nuestra confianza, nuestra fe, nuestra paz en Dios, esa paz que solamente da Dios con su palabra, porque es eterna. Cuando Dios dice que ya no habrá más muerte, que ya habrá vida eterna, que ya hay salvación, que ya hay perdón, que todos nuestros pecados han sido perdonados, entonces podemos estar seguros, confiados, pues lo dice su palabra. Y su palabra es fiel, verdadera y segura. Dice el profeta Isaías capítulo 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esa es la palabra segura, la palabra que usted también tiene ahí, que puede escuchar, que puede estudiar, que puede recibir, que puede escudriñar. La palabra del Dios nuestro es eterna, hermano. Permanece para siempre. Este evangelio eterno contenido en su palabra representa también el camino eterno preparado por Dios. Ese camino angosto. Cristo es el camino angosto. Cristo es esa puerta angosta y es ese camino angosto. Ese camino eterno también preparado por Dios para que caminemos guiados por Él, por su Santo Espíritu, y podamos estar cerca de Él todo el tiempo, Él en nosotros y nosotros en Él, siempre unidos, bien unidos, siendo un solo Espíritu. El Salmo 139, versículo 24, dice la palabra, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Pues fíjate que aunque nosotros conozcamos la palabra de Dios y alguien la estudie, la lea, pero su vida no la guía con la palabra, si no le pide a Dios que lo guíe en su camino, entonces difícilmente podrá caminar por el camino eterno. Necesitamos la guía de Dios para poder caminar por este camino eterno. Eso es parte de la revelación dada en el Evangelio eterno. Este Evangelio que nos da las buenas nuevas de salvación, buenas nuevas que no podemos llevar a cabo solos, buenas nuevas que ya están ahí para nosotros para ser tomadas, pero que no se toman una sola vez y se dejan, sino que debemos en continuo estarla tomando, debemos en continuo estar recibiendo la guía de Dios, caminando por ese camino que nos lleva a la eternidad, para que así cuando Dios nos examine no vea perversidad en nuestro andar. Muchas veces hay perversidad en nuestro andar, pues hemos tomado la decisión de caminar sin la guía de Dios. La salvación que Dios nos provee es eterna. El profeta Isaías nos recuerda ahí en el capítulo 45, versículo 17.
Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis, ni os afrentaréis por todos los siglos. El pueblo de Israel y también este Israel celestial, este Israel que también representa a la iglesia, será salvo en Jehová con salvación eterna. Así que alegraos, regocijaos, bienaventurados todos los que habéis recibido este santo evangelio, esta salvación eterna, pues no seréis avergonzados en el día final, ni recibiréis afrenta por el resto de la existencia, por el resto del tiempo, pues Dios ha provisto esa salvación. Jehová Dios, a través de Cristo, conocemos la obra de Cristo en la cruz. Él es el que nos ha dado salvación, nos ha redimido. Estamos entonces seguros en su justicia y en su salvación eterna. El mismo profeta Isaías en el capítulo 51, versículo 8, dice: porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia, dice el Señor, permanecerá perpetuamente, eternamente, y mi salvación por siglos de siglos. Esa es la salvación segura que nos da Dios. Esa es la justicia, la cual nosotros somos cubiertos por ella cuando decidimos vivir en Cristo y que Cristo viva en nosotros. Cuando recibimos al Espíritu Santo y somos llenos de su Espíritu y ponemos nuestra vara alta para alcanzar la madurez y llegar a la estatura de la perfección de Cristo. Y somos guiados, solo no podemos en ese camino. Debemos pedir al Señor que nos guíe en este camino eterno. El Evangelio eterno anuncia también una eterna salvación y justicia para siempre. Dice también el profeta Isaías en el mismo capítulo 51, pero en el versículo 6: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación, dice el Señor, será para siempre. Mi justicia, dice el Señor, no perecerá. Así que nos agradamos el ver este mundo y nos maravillamos ver la complejidad de los cielos, de la tierra. Pero dice la palabra que hasta todos los cielos que vemos y toda la tierra que vemos será deshecho. Y la tierra misma se envejecerá. Pero dice que incluso todos los moradores, los miles de millones de personas que viven en el mundo, perecerán. Pero la salvación, dice, su salvación, la que Dios ha provisto, permanecerá eternamente. Y su justicia, esa justicia eterna, tampoco acabará. Entonces, hermano, qué hermoso es darnos cuenta que no tenemos a cualquier Dios, tenemos al Dios verdadero, al que en su palabra ha prometido, y en la misma Biblia nos damos cuenta que ha ido cumpliendo. Y por eso tenemos la esperanza al revisar y recorrer la Biblia, que así mismo como este Dios prometió y cumplió, también tenemos la misma fe en que como ha prometido, y esas promesas que aún no se han cumplido, se cumplirán. Así como prometió en Edén una simiente nacido de mujer que vendría a derrotar a la simiente del diablo, ocurrió ahí en el monte Calvario. Así también hay muchas otras promesas que aparecen en la Escritura. Recordemos que aproximadamente el 27% de la Biblia es profética y muchas de ellas se han cumplido, esas profecías, y otras están por cumplirse. Entonces, hermanos, ¿cuándo se nos comienza a revelar en la Biblia el Evangelio eterno? Este tema ya lo estudiamos en el capítulo anterior, donde establecimos esta gran verdad, que el Evangelio dado por Dios, por su sola potestad y gracia, fue en Edén. Posterior a la caída de Adán y Eva en pecado, fue Dios quien buscó a Adán y a Eva, les hizo las preguntas y después les dio el castigo correspondiente, pero sin antes darle la esperanza de un Cristo
para que ellos pudieran visualizar que había un Salvador, alguien que vendría de la simiente de la mujer y salvaría. Fue Dios mismo quien prometió un varón, hijo solo de la simiente de la mujer, que vencería y aplastaría a Satanás, el autor del pecado. Allí en Edén surgió la esperanza en un Mesías, la esperanza en Cristo. Allí surgió la esperanza en un restaurador y vencedor, Cristo, el Mesías prometido, el Hijo de mujer para ser encarnado y engendrado por el Espíritu Santo, para también ser, a través del Espíritu Santo, el Hijo del Dios viviente y constituirse en Dios mismo hecho carne, en un misterio de la piedad que nos cuesta comprender. ¿Por qué Dios vino a salvar a estos pecadores, a esta raza humana que tanto se había apartado de Él? Y lo planeó por su amor eterno. Y lo planeó incluso antes que creara todo. Entendemos, es un evangelio eterno. Él lo quiso así. Él decidió hacerlo de esa manera. Él es Dios y tiene la autoridad para hacerlo. El eterno Dios planeó este eterno evangelio por su eterno amor, por su eterna misericordia. Y nosotros más que felices, porque tenemos también eternas promesas que se cumplirán eternamente. Y también tenemos claro que su salvación es eterna, su justicia es eterna. Por lo tanto, sí que estamos seguros en Él. Sí que Cristo representa realmente nuestra única esperanza. ¿Quién otro o qué otra cuestión en la vida, qué otra situación, qué seguro de vida existe que nos prometa o nos dé confianza, nos dé seguridad por toda una eternidad? Nada, pues hermanos, no hay nada en este mundo. Aún hasta los seguros de vida ni siquiera nos garantizan que tendremos vida. Solamente es dinero que se entregará a los que queden después que nosotros nos vayamos. Pero no hay ningún seguro de vida, no hay ninguna esperanza eterna que nos pueda dar el mundo, que nos pueda dar alguna riqueza, porque también incluso hasta los más ricos de este mundo cuando se van, no se pueden llevar sus riquezas. ¿Y cuál es la mayor riqueza que nosotros los cristianos podemos llevar? Es esta esperanza eterna, este evangelio eterno que hemos recibido, que hemos atesorado y por supuesto también que debemos predicar a otros para que otros también alcancen lo que nosotros por gracia también alcanzamos, por la misericordia y el amor eterno de Dios hemos alcanzado. Gracias al Dios eterno, este eterno Salvador que ha venido a dar eternidad a estas almas caídas, a estas vidas que estaban destinadas a morir. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 2 de la serie Cristo, única esperanza, titulado El Evangelio Eterno Revelado. La revelación del Evangelio, algo que nos ha servido tanto en nuestra vida y que todo esto Dios lo ha dado. Es el mismo espíritu de sabiduría y de revelación que es dado por Dios el Padre. Dice Efesios 1:17, escribiéndole Pablo a los hermanos de Éfeso, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Quieres conocimiento de Dios? ¿Quieres sabiduría? ¿Quieres que Dios te revele su evangelio? Pídeselo solo a el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el mismo Dios, el Padre de gloria, el Padre amado, que es el único que puede darnos realmente ese espíritu de sabiduría para poder comprender tantas verdades, tantos misterios que nos llenan de gozo, que nos llenan de consolación, que nos dan esperanza, que nos dan paz.
¿Cuántas revelaciones necesitamos para poder entender el por qué, el para qué? ¿Cuántas y tantas preguntas que tenemos en nuestra mente que necesitamos la respuesta? Y solamente Dios nos puede ir revelando de acuerdo a su sola potestad y a su voluntad las verdades a esas preguntas, las respuestas verdaderas a esas preguntas. Muchas veces nosotros anhelamos el conocimiento y por eso hoy día se anhela y se valora mucho el conocimiento, y el conocimiento vale, y usted se da cuenta que la educación es cara. Educar a un hijo cuesta mucho, cuesta caro, y no es fácil. Son años y años de preparación para obtener ciertos conocimientos. Pero el conocimiento de Dios es gratuito y es por revelación, es por sabiduría dada por Dios, es porque Dios con su Santo Espíritu pone en nosotros la sabiduría para que nosotros podamos conocerle, entenderle, comprenderle. Así como el apóstol Pablo también le escribía a los Gálatas, diciéndole ahí en Gálatas 1:12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Todas esas cosas que él le escribe en las cartas. Entonces, si tú piensas que la palabra de Dios es solamente escrita por hombres y nada más que eso, entonces no vas a poder tener la certeza de que ahí hay verdad. Pero cuando comprendes esta gran verdad, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para nosotros, entonces comprenderás también que la única manera que toda la Escritura sea inspirada por Dios es que Dios mismo, por supuesto, la haya revelado. Necesitas entender a Jesucristo, necesitas recibir de Él, necesitas aprender de las cosas verdaderas de Él. No busques aprenderlo con la sabiduría del hombre, con el conocimiento humano, sino busca que Dios te la vaya revelando a través de su misma palabra. Pablo aseguraba que el evangelio que predicaba él en las mismas cartas, que nos sirven tanto para entender este evangelio eterno, para que se nos revele a nosotros y a todo el mundo este evangelio, Pablo entendía que y aseguraba que el evangelio que predicaba no era algo de él ni de segunda mano, le había sido dado directamente por Jesucristo. Esto realmente, hermanos, representa un milagro y una acción extraordinaria de Dios. Y como prueba, Él presenta su propio cambio, que Él tuvo, este cambio radical que había tenido lugar en su propia vida. Siendo un fanático de la ley, perseguidor de la iglesia, asesino, que iba en ciudad, en pueblo, buscando cristianos para destruir. En cambio, le aparece Cristo camino a Damasco y es cambiada totalmente la orientación de su fuerza. En cambio, se vuelve entonces en un fanático de la gracia. Antes de la aparición de Cristo camino a Damasco, había tratado de ganarse el favor de Dios siendo un apasionado intenso de la ley, y ahora se llenaba de gozo en recibir humildemente por la fe lo que Jesús le ofrecía ahora amorosamente por la gracia, por la misericordia de Dios. Este cambio, dice Pablo, significaba que había dejado él de ser un presumido de sus logros, siendo un fariseo de fariseo, criado a los pies de Gamaliel, y ahora ante Dios era un siervo humilde y había empezado ahora a regocijarse al encontrar su gloria en todo lo que Dios había hecho perfectamente por él, para él. Pablo era un perseguidor de la iglesia, un asesino, hasta que llegó a buscar la devastación total de un pueblo o de una ciudad, haciéndole imposible la vida a la iglesia. Pero él presenta su vida como un ejemplo del cambio que hizo Dios. Él dice ahora que después que le apareció Cristo, su único objetivo por el que él estaba realmente dispuesto incluso a morir, a entregar su vida, era extender esa misma iglesia que antes perseguía, revelando ese evangelio por todo el mundo,
revelando este evangelio eterno que Dios le había ido dando en el transcurso de su vida. Cuando alguien, entonces, Él nos dice y nos explica a través de su vida, de este cambio radical, y dice, cuando alguien va en el fondo en un sentido y de pronto se da media vuelta y se lanza con igual o mayor ímpetu en el sentido opuesto, tiene que haber alguna explicación. Y Pablo presenta su vida para decir que la explicación era la intervención directa de Dios, haciéndolo girar en 180 grados, avergonzándolo, humillándolo, pero haciéndolo entender, dándole sabiduría, dándole espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, el conocimiento de Él. Y ahora Él puede entender la revelación dada por Jesucristo y puede escribirla a la iglesia para que todos podamos comprender las verdades que estaban ocultas ahí en la Escritura, los misterios que estaban ahí ocultos, y ahora los podemos entender y podemos alegrarnos y gozarnos porque estas verdades están abiertas ante nuestros ojos para que nosotros las disfrutemos, para que nosotros empecemos ya a disfrutar la eternidad, disfrutar este evangelio eterno que Dios nos ha provisto y el cual nosotros hemos recibido porque Dios nos ha buscado y nosotros hemos abierto también nuestro corazón a este evangelio. Y esto no fue algo improvisado, dice Pablo, sino que forma parte de un plan eterno de Dios que lo ha estado preparando. Dios ha preparado también el minuto exacto, tanto que te transformó a ti como el que logró transformarme a mí, sino, por supuesto, preparó el minuto exacto para transformar tan drásticamente como lo hizo camino a Damasco al Saulo de Tarso, que pasó a llamarse el gran apóstol Pablo. Dios tiene un plan para cada persona, así como tenía un plan para Pablo, así como lo tuvo también con José, ¿se acuerdan? Quien fue vendido como esclavo por sus hermanos, por sus 10 hermanos que lo tiraron ahí a ese hoyo y fue vendido a Egipto y después terminó de acuerdo a un plan de Dios que entiende José, que es un plan de Dios que sirvió para salvación de su pueblo. Y terminó él mismo siendo el segundo ahí después de Faraón en Egipto para salvación de su pueblo, de su familia. Así que Dios tiene planes, Dios también tiene planes para contigo. Dios tiene planes muchas veces que no comprendemos. Muchas veces hay planes que nosotros mismos no sabemos por qué estamos ahí, por cómo hemos llegado a ese punto. Pero Dios nos tiene en un momento determinado, en un determinado punto, y Él decide rescatarnos. Hay un plan de Dios para cada persona. En su Evangelio eterno, Él también nos revela un plan para la humanidad. Y entendemos que el Evangelio eterno también incluye un plan para cada persona. Dios te conoció y te apartó desde antes de la fundación del mundo. De alguna manera que no entendemos, Dios hizo eso. Lo hizo por amor. Quiso apartarnos y ha inscrito tu nombre en el libro de la vida. No porque hayas hecho algo para merecer eso. Sencillamente lo hace y lo hizo hace mucho tiempo atrás. Hace más de 2000 años. Cristo fue a la cruz para que hoy tuvieras esperanza en ese sacrificio. Antes, mucho antes que nacieran tus más antiguos abuelos, Cristo se había sacrificado por ti de acuerdo a un plan de Dios. De acuerdo a un plan de Dios, Él decidió tomar tu pecado y ahí en la cruz dejarlo clavado y liberarte del yugo de la esclavitud del pecado. Hay pecados que hoy día te consumen. Hay pecados que todavía aún no puedes totalmente dejar. Sí, es verdad.
Todos tenemos pecados que nos cuestan. Y Dios es paciente para con nosotros, pudiendo destruirnos, pudiendo polvorizarnos. Él nos ama, nos da tiempo, nos permite ir de nuevo de rodillas para pedir perdón, para pedir restauración, para continuar con su plan. Dios logra levantar a las personas que tal vez nosotros no tenemos ninguna esperanza en ellas, y Dios las levanta, y Dios las cubre de su amor y misericordia, y la lleva a lugares maravillosos. Hay un plan de Dios para cada uno de nosotros. Dios lo ha decidido así. Dios lo ha decidido así porque Él, en su justicia que permanece para siempre, ha determinado que sucedan estas cosas. Si llevas una vida totalmente opuesta a Dios, o incluso si aún hoy día llevas una vida que se opone a la justicia de Dios, que se opone a la palabra de Dios, y estás haciendo cosas que desagradan a Dios, recibe este evangelio no a medias. No te conformes con un pedacito de evangelio. Recíbelo todo. Todo el conocimiento de Dios y la sabiduría. Pídele al Padre de Gloria que os dé espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, para salir adelante, para girar en 180 grados como lo hizo el apóstol Pablo, e ir en pos del plan de Dios, de ese maravilloso plan de Dios que está preparado desde la eternidad para que andes en Él, para que andes en esas obras que Él ha preparado de antemano para que su pueblo haga. Eres pueblo de Dios, y Cristo es tu única esperanza, es tu única esperanza eterna de redención. No hay mejor ni mayor seguro de vida que el seguro de vida eterna que da Cristo Jesús. Ahora, si le has recibido, si estás en los caminos de Dios, no te apartes del plan de Dios para tu vida. Traicionado por su propia sangre y arrojado hasta el fondo de un pozo, pidiendo sin ignorado fue. Como esclavo fue llevado a Egipto y vendido al gobernador, mas todo era un plan de Dios. Escucha, hermano, si eres azotado o encarcelado como lo fue José, mantente firme en la fe, sé fiel a tu Señor. Mi Dios tiene un plan para mí, mi Dios tiene un plan para ti, y aunque tormentas veas venir, mi Dios tiene un plan para ti, mi Dios tiene un plan para mí, mi Dios tiene un plan para ti. Y si encarcelado y solo te sientes, mi Dios tiene un plan diseñado para ti. Como esclavo fue llevado a Egipto y vendido al gobernador, mas todo era un plan de Dios. Escucha, hermano, si eres azotado o encarcelado como lo fue José, mantente firme en la fe, sé fiel a tu Señor.
Mi Dios tiene un plan para ti. Mi Dios tiene un plan para mí. Mi Dios tiene un plan para ti. Y si encarcelado y solo te sientes, mi Dios tiene un plan diseñado para ti. Mi Dios tiene un plan para mí. Mi Dios tiene un plan para ti. Y aunque tormentas veas venir, mi Dios tiene un plan para ti. Mi Dios tiene un plan para mí. Mi Dios tiene un plan para ti. Y si encarcelado y solo te sientes, mi Dios tiene un plan diseñado para ti. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con la serie Cristo Única Esperanza, el capítulo 2 de esta serie, titulado El Evangelio Eterno Revelado. Dios manda a cada persona al mundo con una misión que cumplir dentro de su plan eterno. Puede que sea un papel menor, un papel secundario. Puede ser que sea un papel muy importante dentro del plan del Evangelio Eterno de Dios. Puede que tu función en esta vida sea para hacer algo que sabrá, que conocerá todo el mundo, que pasará incluso a la historia de la humanidad, o a la historia de la iglesia o a la historia del cristianismo. O tal vez lo que tú hagas será algo pequeño, que solo sabrán unos pocos, o algo que tal vez no era tan pequeño, pero tampoco que será muy divulgado. O tal vez harás cosas que ni siquiera te enterarás de los resultados. Hablarás a gente, hablarás a personas, y lo harás creyendo ser guiado por Dios, y ni siquiera sabrás qué es lo que pasó en las vidas de esas personas. Pero si estás realmente en el plan de Dios, ten por seguro que tendrás la recompensa del Altísimo. No porque Dios necesite algo de ti, sino por tu obediencia, por decidir seguirle, por decidir recibirle, porque cuando Él te buscó, realmente Él te halló. Y tú decidiste volverte a Él una y otra vez. Cuando tal vez le dejaste, miraste nuevamente al Padre. Tal vez llegaste incluso a comer algarrobas de cerdo. Pero dentro de tu humillación sentiste la mirada del Padre. Visualizaste la casa de tu Padre. Mucha comida exquisita, deliciosa, llena de sabiduría para llenarte de paz, llenarte de confianza, de fe, de gozo. Ese es el Padre. Dios manda a cada uno de nosotros a este mundo con una misión que cumplir en su plan eterno. Un autor antiguo llamado Epícteto dijo: ten valor para elevar la mirada hacia Dios y decirle: trátame como quieras desde ahora. Soy uno contigo. Soy tuyo. No rechazo nada que tú consideres bueno. Guíame por donde tú quieras. Vísteme con el ropaje que quieras. ¿Quieres que tenga un alto cargo o que lo rechace? ¿Que me mantenga en mi puesto o que huya? ¿Que sea rico o pobre? Por todo esto te defenderé delante de la gente. Eso dijo este filósofo, Epícteto, un filósofo a nuestros ojos pagano. Si un filósofo pagano podía darse tan totalmente a un Dios al que
conocía a medias, de una manera tan nebulosa, ¿cuánto más tú? ¿Cuánto más nosotros que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y el Espíritu Santo vive en nosotros? Así como Pablo recibió ese Espíritu que lo cambió en 180 grados. Pablo sabía que había sido escogido para una misión. Sabía que él era un escogido, no como para ser honrado, sino para realizar un servicio, para ser un servidor, un siervo, un esclavo de Dios, un apóstol del Señor también. No para llevar una vida fácil, relajada, lleno de riquezas en esta vida. No para una vida liviana, sino para una vida llena de luchas, de pruebas. Pablo comprendió eso. Pablo entendió que había sido salvado para servir. Nosotros también debemos comprender lo mismo, que hemos sido salvados no para ser príncipes en este momento y que alguien nos ponga una corona y nos pasee en andas arriba de un carruaje o de un carro muy caro y que seamos vitoreados con pañuelos blancos, sino que estamos puestos para predicar este evangelio, para revelar a otros este evangelio eterno que nos fue revelado a nosotros. Efesios 3:3, el apóstol Pablo dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. A él le fue declarado todo este evangelio que está escrito ahí en las cartas de Pablo. Por revelación le fue declarado. También por revelación, también debemos nosotros ir recibiendo este evangelio. No basta con leer las escrituras. Debemos comprenderla y entender su significado. Y cada día, cada vez que revisamos tal vez un mismo versículo, me imagino que te ha pasado. Te vuelves a encontrar con ese mismo versículo y en esta ocasión Dios te revela algo diferente con respecto a la situación personal, a las circunstancias personales actuales. Efesios 3:5, el apóstol Pablo dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este Espíritu Santo, este Dios que debe estar en nosotros, si le hemos recibido, y que debemos llenarnos de este Espíritu, es el que ahora nos revela, nos da a conocer de una manera totalmente maravillosa, distinta, que como las recibieron todos esos que vivieron con la promesa de un Mesías durante casi 4000 años, antes que le fuera manifestado el Mesías ahí en Jerusalén, nuestro Señor Jesucristo. Y después de 4000 años de espera, ¿qué pasó? Pocos fueron los escogidos para recibirle, para atesorarle, para comprenderle, para entenderle. Y así los judíos hasta el día de hoy siguen esperando su Mesías, siguen esperando incrédulos. Ya el Mesías vino y no le conocieron, porque el Espíritu no les quiso revelar a ellos. Gloria a Dios, porque a nosotros sí lo ha hecho. Es nuestra misión ahora, hermanos, compartir este mensaje revelado del Evangelio de nuestro Señor, para su honra, para su gloria, para su alabanza. Él, el que se sacrificó por nosotros. Ay de aquel hermano, ay de aquel que no anunciare las buenas nuevas de salvación, ay de aquel que no anunciare el Evangelio, ay de aquel que escondiere sus talentos, ay de aquel que piense que las cuestiones religiosas y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es algo privado y no para compartir. Buenas nuevas son las que son reveladas a los hijos de Dios y son reveladas para que esos hijos las revelen
para salvación de muchos. Gloria a Dios, a este Señor Jesucristo, por su Evangelio, por este Evangelio poderoso, al Evangelio del Señor. Gloria a Dios por los misioneros que irán de un lugar a otro, de una persona a otra, compartiendo este mensaje y haciendo propio y atesorando la palabra que dice: id por todo el mundo y predicad las buenas nuevas de salvación. Predicad el Evangelio de nuestro Señor. Si te pones a pensar en el propósito de Dios, si te pones a escudriñar los planes de su corazón, vas a ver primeramente que debemos compartir el mensaje de salvación. Ay de mí si no lo hiciere. No olvidemos que en el día del Señor vamos a estar frente a frente, cara a cara, y Él nos preguntará ¿qué hemos hecho con el tiempo que nos dio en la vida terrenal? Allá no habrá excusas como las que hacemos acá, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio del Señor. Ay de mí si no anunciaré las buenas nuevas de salvación. Rendiremos cuenta a aquel que se dio todo por amor. ¿Cómo no hablar de Él que nos amó? Si te pones a pensar en el propósito de Dios, si te pones a escudriñar los planes de su corazón, vas a ver primeramente que debemos compartir el mensaje de salvación. Ay de mí si no lo hiciere. No olvidemos que en el día del Señor vamos a estar frente a frente, cara a cara, y Él nos preguntará ¿qué hemos hecho con el tiempo que nos dio en la vida terrenal? Ya no habrá excusas como las que hacemos acá, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio del Señor. Ay de mí si no anunciaré las buenas nuevas de salvación. Rendiremos cuenta a aquel que se dio todo por amor. ¿Cómo no hablar de Él que nos amó y nos salvó? Que nos amó
salvó. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con la serie Cristo, única esperanza, y el capítulo 2 de dicha serie titulado El Evangelio Eterno Revelado. Pablo fue el encargado entonces, el hombre encargado de anunciar y explicar el misterio del Evangelio Eterno de Jesucristo, que se había mantenido oculto en Dios. El apóstol Pablo también lo dice ahí en Efesios 3, de los versículos 8 al 12 que a continuación leeremos. Dice Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Fíjese que es la Iglesia, que es por medio de la Iglesia que se da a conocer incluso a los principados y potestades en los lugares celestiales el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, como apóstol de Jesucristo, nos explica que la esperanza de una vida eterna, la predicación del Evangelio eterno, había sido prometida desde antes del comienzo del tiempo y le fue encomendada a él por orden de Dios. En su carta a Tito, mismo apóstol Pablo, en Tito 1, del 1 al 3, empieza a desarrollar su carta diciendo: Pablo, siervo de Dios, esclavo de Dios, y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Es interesante estas palabras de Pablo, estos versículos que nos hablan de que esta esperanza de la vida eterna fue prometida antes del tiempo, antes del principio de los siglos, en la eternidad. Por eso que esta esperanza es eterna, porque Dios la hizo desde antes del tiempo, en la eternidad. Y esta esperanza es el Evangelio eterno, y que dice que a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación de esta esperanza de la vida eterna, que le fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Es Pablo quien nos revela este Evangelio. Es por ello que Pablo representa realmente un apóstol que es muy importante en las Escrituras. Y no como dice de repente la Iglesia Católica, que lo que habla tal o cual papa o pontífice es de la misma calidad o de la misma validez de lo que dijo el apóstol Pablo. Pues ellos no están revelando el Evangelio, ellos los están explicando de alguna manera, con su forma de interpretar las Escrituras, que ya Pablo escribió. Pablo, hermanos, es un apóstol distinto. A él le fue encargado, le fue encomendado por mandato de Dios nuestro Salvador, el explicar esta esperanza de vida eterna que Dios había prometido desde antes del principio de los siglos. Pablo, como esclavo de Dios y enviado a Jesucristo, su labor consistió en explicar este Evangelio eterno, avivando la fe en los escogidos de Dios
y equipándolos también con un conocimiento más pleno de la verdad para que la persona viva una vida realmente religiosa, con una esperanza, siendo realmente Cristo su única y verdadera esperanza, y cuya obra de esa persona se funde totalmente en la esperanza en la vida eterna, la cual Dios, que no es posible que mienta, prometió antes que empezara el tiempo, y en el momento justo, en el momento exacto, de acuerdo al plan de Dios, al igual como ha ocurrido con tu vida, Dios presentó su mensaje de tal forma que cada uno de nosotros pudiera comprenderlo mediante la proclamación que le fue confiada a Pablo por orden de nuestro Salvador. Y también Él nos ha encomendado a través del famoso versículo de id por el mundo y predicad mi evangelio a toda criatura, nos ha sido encomendada la predicación de este evangelio de poder a cada uno de los otros que no ha recibido aún, o de los que recién lo han recibido y necesitan ahora la explicación de esta esperanza en la vida eterna que fue manifestada, prometida por Dios desde antes del principio de los tiempos, asegura el apóstol Pablo en Tito capítulo 1. Hermanos, este es un evangelio de poder. Este es un evangelio no de palabras y solamente de revelación de conocimiento y entender cuestiones. Este es un evangelio que cambia vidas, que transforma vidas, que lleva a una verdad que nos cuesta comprender, la eternidad. Nos lleva a cuestiones eternas. Nosotros que somos simples mortales, que sabemos que viviremos una cierta cantidad de años, a lo más unas cuantas decenas de años. ¿Cuánto nos cuesta comprender la eternidad? ¿Cuánto nos cuesta comprender el poder transformador del Evangelio? Pero solamente debemos comprender lo que el Evangelio ha hecho con nosotros. ¿Cuántos de nosotros jamás hubiese pensado o había pensado en su vida que iba a estar en cierto lugar o con ciertas personas hablando este idioma tan distinto, el idioma del conocimiento de Dios, del Evangelio del Señor? Entonces, no tengas vergüenza, ni te sientas menoscabado, pues este Evangelio en sí tiene poder. No son tus palabras, no es tu importancia social, o tus títulos, o tu nivel económico. Es el poder del Evangelio de Dios, es el que transformará vidas. Tú sé obediente. Recibe estas revelaciones, búscala en Dios, búscala en la palabra, búscala en la predicación de la palabra y podrás ir con toda confianza a presentar este evangelio de poder a quien sea necesario, a quien Dios te indique. El evangelio de poder, el mundo debe conocer. A ti y a mí Dios escogió para hablar de su amor. Con su poder nos envió a los perdidos rescatar, saquear las almas a Satán, para el cielo así poblar.
envíame a mí. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Nos eligió para brillar entre tinieblas de maldad. La sal y luz Él nos llamó para este mundo transformar. Tantos que sufren sin saber que a Satanás pueden vencer. Cristo nos manda a predicar, los campos blancos ya están. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema El Evangelio Eterno Revelado. El Evangelio Eterno trata acerca de Jesucristo. Es la persona central. Todo debe ser cristocéntrico. Ya había sido prometido por los profetas en el Antiguo Testamento, en las formas de figuras y de sombras, para que muchos no comprendieran. Romanos, el capítulo 1, versículos 1 y 2, Pablo explica que él es siervo de Jesucristo, que fue llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Este Evangelio que también había sido prometido por Dios antes del principio de los siglos, había empezado a profetizarse, a prometerse por
los profetas en las Santas Escrituras en el Antiguo Testamento. Jesús fue revelado poco a poco. Entendemos que la primera revelación ocurrió en el mensaje que le entregó Dios a la serpiente cuando le dijo que la simiente de la mujer la heriría en la cabeza. Jesús también, él mismo, nos revela que Él es la persona central en el Antiguo Testamento, en la ley y los profetas. No somos nosotros quienes descubrimos los misterios de Dios, sino también que es Jesucristo quien decide revelarse a nosotros. Cuando tal vez alguien leyó la Escritura, y a mí me pasó que tomé la Biblia y la traté de leer, pero no comprendí realmente lo que aparecía ahí, no sabía lo que trataba de decir. Bueno, es precisamente porque no es que uno descubra los misterios de Dios, sino que es Dios mismo quien decide revelarse a nosotros. Lucas 10:22 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Todo es revelación de Dios, tanto la revelación de quién es el Padre, la revelación de quién es el Hijo, es por obra de Dios. No porque nosotros seamos tan inteligentes ni tan sabios como para descubrir todas estas cosas. Es por eso que cuando tú le hablas a un incrédulo, a alguien que no conoce a Dios, todas estas cosas, se queda callado, mira así, como que no entiende nada lo que le están diciendo. Mira con cara de pescado, digo yo, como que no sabe lo que están hablando. Es como que si tú no sabes hablar chino, viene un chino y se pone a hablar, empieza a tener un diálogo, tú lo quedas mirando así, en realidad no sabes lo que está diciendo. ¿Qué le va a poder responder? No entiendes lo que dice. El Evangelio eterno. En el Evangelio eterno, la justicia revelada por fe y para fe. Romanos 1:17 lo declara, dice, porque en el Evangelio la justicia eterna, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por eso que hay muchos que no entienden la justicia de Dios. Dice, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite esto otro? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué va a ser así y no asá? ¿Por qué? Etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Estas cosas las entendemos por fe. Por eso que hay tanto comentario y crítica y critican a Dios y que hablan mal de Él y blasfeman. Porque no les ha sido revelada por fe la justicia que aparece ahí en el Evangelio de Dios. En Apocalipsis, hermano, somos testigos de la especial revelación hecha por el mismo Señor Jesucristo a Juan, para que sea conocida por quien lea estas palabras. La llamada revelación de Jesucristo, el Apocalipsis. Dice Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Jesucristo nos revela, se nos revela. Dios ha decidido darle, ha decidido manifestarse a sus siervos, ha decidido darle ciertas cosas a sus siervos para que la entiendan, cuestiones que sucederán. Y a través de la revelación que hay en la Escritura, podemos leerla a través
de las palabras dadas a sus santos apóstoles. Jesucristo también nos reveló que todo el Antiguo Testamento habla acerca de Él. En Lucas 24:27 dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Muchos judíos que hoy día no reconocen a Cristo como su Salvador, ni como el Mesías, se saben casi de memoria el Antiguo Testamento. Pero mientras Cristo no se les quiera revelar, en realidad no van a comprender que todo el Antiguo Testamento habla precisamente de Jesucristo. El mismo Lucas, en el capítulo 24, versículos 44 al 48, escribe con respecto a Cristo. Y les dijo el Señor, estas son palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Jesucristo se ha revelado a quien ha querido, ha abierto el entendimiento de quien Él quiere. Y por eso hoy día nosotros debemos estar llenos de gozo, pues Él nos ha elegido, Él te ha elegido, Él se ha revelado a tu vida. ¿Le puedes comprender? Dios te ha abierto el entendimiento para que comprendas las Escrituras. Dios ha hecho algo en ti para que tú te arrepientas y pidas perdón por tus pecados. Y además ha hecho algo en ti para que estés dispuesto y estés facultado para predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Eres testigo de estas cosas. Por algo eres testigo. Eres un escogido de Dios. Este es un evangelio de poder que podrás predicar. Podrás revelar a otros. Él ha decidido revelarse a ti con su evangelio eterno, para que otros encuentren en Cristo su única esperanza. Es tu misión ir a otros a revelar esto que Dios ya ha hecho en ti. Él ha abierto el entendimiento para que comprendas las Escrituras. Ahora es necesario, y vaya que lo es, que vayas a otros con lo que tengas. No es necesario que conozcas con el más mínimo detalle todas las Escrituras. Si estás esperando en seguir educándote y no enseñarle a nadie lo que estás aprendiendo, entonces estás engordando solo para ti. Y la idea no es transformar a flacos espirituales en gordos, obesos, espirituales que apenas se mueven, sino en que todo esto sea energía, poder, vitalidad, fuerza para ir a otros, a abrirles las Escrituras
y les sea revelado este misterio, el Evangelio eterno. ¿Con qué propósito? Para que sean consolados, para que reciban salvación, para que haya en ellos arrepentimiento, para que comprendan que después de esta vida hay vida eterna, y es hora de que la reciban. Es tu misión hoy revelar el Evangelio a otros. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza a quien en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza a quien en el trono está, y Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está, y Santo, 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 Dios
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 2 de la serie Cristo Única Esperanza, titulado El Evangelio Eterno Revelado. Nuestro Señor Jesucristo, Él es el único mediador del pacto, Él es el Mesías prometido, es la simiente de la mujer que vencería a la simiente de la serpiente. Jesús es el mediador del pacto. Hebreos 8:6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y dice Hebreos 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Gracias a la muerte de nuestro Señor, gracias a su sacrificio, gracias a este nuevo pacto, ahora tenemos entrada a los lugares celestiales, porque Él ha rasgado el velo que nos separaba del lugar santísimo, de la misma presencia de Dios. Y esta promesa de la herencia eterna la hemos recibido. Recibe ahora esta promesa. Recibe ahora esta promesa si aún no la has recibido. Arrepiéntete de tus pecados. Ve al Salvador creyendo que Él te salvará, te perdonará, te dará vida eterna y ya no habrá muerte, ya no habrá condenación por toda tu maldad, por toda una vida, por años de hacer las cosas mal. Recibe esta herencia eterna, esta promesa que Dios ha decidido darte, te la ha revelado. Hebreos también 12:24 nos habla de Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esa sangre que te limpia de todo pecado, que te limpia de toda maldad. Jesús mismo, entonces, es el pacto de Dios. Él mismo es el Evangelio, que se mantenía oculto en la ley, en los profetas, en los salmos, y que nos ha sido revelado por Él mismo y por el apóstol Pablo, a quien se le ha encargado revelar este Evangelio, que se había mantenido oculto en el Antiguo Testamento. El profeta Isaías hablaba de que este Mesías sería no solo el mediador del nuevo pacto, sino él mismo sería el pacto que Dios haría con la humanidad para darle vida eterna y salvación eterna. En el capítulo 42 de Isaías, en los versículos 6 al 7, dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Hablando de Jesús. Te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. La revelación de este Evangelio eterno no es para que haya más conocimiento, es para abrir los ojos de los que están ciegos en este mundo de maldad, en este mundo de pecado, para sacar de la cárcel del pecado a los que son prisioneros toda su vida del pecado, a los que hemos sido prisioneros de diferentes pecados. Ahora somos libres del pecado. ¿Para qué ha sido revelado este Evangelio? ¿Para qué ha sido dado a Jesús por pacto al pueblo, por luz de las naciones? Para que los que habitan en casas de prisión, morando en tinieblas,
en las tinieblas del sexo, en las tinieblas del dinero, en las tinieblas de las cuestiones banales, del goce temporal, en las tinieblas de la perdición de este mundo, en las tinieblas de los logros personales, del egoísmo, de la avaricia, de la ambición, de la codicia, a los que moran en tinieblas de maldad. Para eso el Evangelio eterno ha sido revelado. Así que predicar el Evangelio es predicar las Sagradas Escrituras, exponiéndola de manera que todos comprendan la naturaleza, la obra, las enseñanzas y mandamientos de Cristo Jesús, que es la simiente prometida en Edén, que según el protoevangelio nacería de mujer para salvación y para aplastar la cabeza de quien tiene el dominio de las mentes de los seres humanos caídos, para el que tiene dominio de los ciegos, para el que hoy tiene dominio de la cárcel, de las casas de prisión, para el que tiene dominio de las tinieblas. Predicarle el Evangelio siendo nosotros también luz, como nuestro mediador, Jesucristo, fue dado por luz de las naciones. Él nos sostendrá por la mano, nos guardará, porque Él nos ha llamado en su justicia eterna para que compartamos su justicia eterna con otros. Porque todas las cosas fueron creadas, incluso por la palabra de Dios. Y solo por la misma palabra entonces, predicada, pueden ser restauradas y redimidas. Por la predicación de la misma palabra de Dios, puede ser sostenido, puede ser liberado el débil, el prisionero, el que está en tiniebla. Es esta misma palabra que fue profetizada a la serpiente allá en Edén, en Génesis, delante de Adán y Eva, la que determinaría el motivo por el cual vino Cristo a este mundo a restaurar todas las cosas que habían caído con el pecado, del cual habíamos quedado prisioneros. Y esto parece no creíble al simple conocimiento humano, que exista vida eterna por recibir el sacrificio de Cristo hace 2000 años. Este increíble hombre, pero que es Dios hecho hombre, que vino para salvar a todos los pecadores que en Él crean. Y esto por amor solamente, por misericordia, para su honra, para su gloria, para su alabanza. Sin precio. Comprad y bebed. Comprad leche y miel. Comed pan, tomad agua viva que conduce a vida eterna. Por eso dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 21. Y ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque es de locos creer estas cosas para algunos. ¿Cómo Jesucristo, que murió en la cruz hace 2000 años, te salva? ¿Cómo Jesucristo puede perdonarte todos los pecados? ¿Cómo Jesucristo, un hombre que vivió hace 2000 años en Israel, puede darte vida eterna? Locura. Solo por medio de la locura de la predicación acerca del señorío y preeminencia de Cristo es que hay salvación. Solo por medio de la locura de la predicación acerca del señorío y preeminencia de Cristo es que hay salvación. Desde Génesis, Dios determinó el Evangelio para nuestra salvación y santificación, para su gloria y nuestro bien eterno. Hermanos, el Evangelio es un Evangelio con poder. Aunque nos resulte poco creíble,
aunque les resulte poco creíble a muchos, Él ha determinado salvar a un pueblo para Él, que recibirá sus bendiciones, mayores bendiciones que las que recibimos todos los seres vivientes, bendiciones eternas, salvación eterna, perdón por nuestro mal comportamiento, perdón ante nuestro arrepentimiento. Evangelio con poder. No son tus palabras, no son tus conocimientos humanos. Es el Evangelio con poder, el Evangelio eterno revelado que ha sido dado para que Cristo se transforme en nuestra única esperanza.
que sufren sin saber que a Satanás pueden vencer. Y solo falta predicar. Los campos blancos ya están. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. 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 Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 2, titulado El Evangelio Eterno Revelado. Desde Génesis, Dios determinó el Evangelio para nuestra salvación y santificación. Y todo esto para su gloria, para su honra, para su alabanza, y por supuesto, nosotros beneficiados con su amor y misericordia eterna, a través de su justicia eterna que nos perdona, nos salva, nos da salvación eterna y nos bendice eternamente. Es por ello que nuestra única esperanza es Cristo. Él es el único que puede consolarnos eternamente. Nos puede dar esperanza, una real esperanza, por gracia, para confortar nuestros corazones. Esta esperanza también que confirma en toda buena palabra y obra su acción en nosotros. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 15 al 17, dice: Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna,
y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Dios. Las buenas nuevas de salvación son que Jesucristo nos consuela para siempre, eternamente, y nos regala todas estas eternas ganancias por su puro amor. Esa es la buena esperanza que podemos tener en Dios, que podemos tener en Cristo. Hay cuestiones claramente reveladas en las Escrituras. Por supuesto, también hay misterios. Hay muchas cuestiones que muchas veces no tenemos explicación. Y es porque Dios sencillamente no ha querido revelarlas. Deuteronomio 29:29 nos dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cuestiones secretas que pertenecen solamente a nuestro Dios. Todos los cristianos tenemos interrogantes, cuestiones que no entendemos, cuestiones que tenemos solamente que aceptar por fe, creyendo que son así. No hay mayor explicación en la palabra. Se nos dice de una manera. ¿Por qué Dios ha decidido hacer esto? ¿Por qué lo hizo de esta manera? ¿Para qué? Hay muchas cuestiones que tenemos respuesta. El Evangelio eterno nos las revela. Pero hay otras que el Evangelio eterno no da ningún tipo de revelación. Lo importante es que comprendamos que Cristo es nuestra única esperanza, en esta vida y en la venidera. Que solo su Evangelio nos ofrece perdón eterno, restauración eterna. Que solo su Evangelio, que solo su vida y muerte y resurrección nos permite a nosotros vencer la muerte eterna, vencer la condenación eterna y darnos la vida eterna en la presencia misma de nuestro Creador. Jesucristo es realmente nuestra única esperanza de salvación. Solo en Él podemos esperar vida eterna. Solo en Él podemos alcanzar vida eterna. La tristeza, Dios la transforma en gozo. La ignorancia, Dios la transforma en conocimiento de su Evangelio. El Señor lo hace, Él se ha querido revelar. Y si tú, hasta el día de hoy, sientes que no estás siendo partícipe aún de este regalo de Dios, ahora, hoy es el tiempo de tomar esta única esperanza, recibirla y atesorarla. Ve a Dios, ríndete a Cristo. Hoy puede ser tu último llamado. No lo desaproveches. Cristo es mi única esperanza y puede ser para ti también tu única esperanza. El Evangelio eterno ya ha sido revelado. Recíbelo, atesóralo. Él contiene promesas, verdades que jamás imaginaste. Eres lo más grande que en la vida conocí. Sé que tu mano me ha sanado y tu amor me ha liberado hasta aquí. Privilegio es tenerte. Eres el alfa y mi omega, el dueño de mi corazón. Es Jesús el que me impulsa a
seguir.